Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Israel, Tiberia. Le mando un abrazo. Vamos a comenzar la clase. Espero que todos estén bien. Estamos terminando el libro de... Estamos terminando el segundo libro de la Torá, conocido como Éxodo en traducción. Shmot en, eh, en hebreo. Shmot significa nombres. Es interesante porque si uno hace una analogía con el árbol de la vida, con el Etz Haim, con la Sefirot, y con los nombres también tiene una connotación, una relación muy especial. Por ejemplo, Bereshit, Bereshit significa en un comienzo, y en un comienzo es Keter, Keter. Se supone que la parte más alta del árbol se llama Keter. Después viene Shmot, después de Bereshit viene Shemot, nombres, conocido como Éxodo. Nombres tiene que ver con la forma de expresarse, con Jochma, con aprender. Fíjense que después se llama Vaikra. Vaikra significa y llamó. ¿Qué llamó? Los nombres. O sea, cuando uno adquiere los nombres, que es la Jochma, después viene el Binah, que es el entendimiento. O sea, ahí puede uno manipular, que es Vaikra, llamó. Que es el libro que viene a continuación, que es conocido, Vaikra es conocido como Levítico, pero el verdadero nombre en hebreo es y llamó. Después de eso viene Bamidbar, que significa en el desierto, conocido como números. Pero realmente el nombre es en el desierto y es interesante porque aquí tienes Keter Jochma Binah y después tienes Bamidbar, que es en el desierto, que es números, y tiene relación con el concepto de que la luz está viajando para manifestarse, o sea, no viajando, pero transformándose. Entonces, cuando una persona ve un desierto, no hay nada, absolutamente nada. O sea, bueno, hay tierra, se ve inhóspito. Es como el espacio, en el espacio se ve negro, pero realmente hay luz potencial que no tiene una vasija de revelarse. Asimismo, en el desierto, se puede hacer todo. Como era Israel antes de que vuelva a ser parte de las manos de judíos, antes Israel, eh, como no tenía bendición, no había nada. Había mucha pobreza, había sequedad, había todo. Cuando volvió Israel a la tierra, todo resurgió. Las frutas tienen un rico sabor. Bueno, y siempre los enemigos están en todos lados. Si no, prefiero que me odien en Israel que en otro lugar. Yes. Pues igual nos van a odiar, así que siempre van a encontrar una excusa. Entonces, tenemos Bamidbar, que es esta es de Erampín, y después viene Deuteronomio. Me encanta el nombre. Están Dvarim, cosas. Deuteronomio. Dos cosas, ¿no? Deuteronomio. Tiene que ver como dos cosas o nomios. No sé qué significa bien Deuteronomio. No soy un docto en otros lenguajes. Bueno, tampoco en hebreo, apenas se habla hebreo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Tienen un rabino chanta. Ok, ok. Vamos entonces. Viene el concepto que es que todos estos nombres de los libros de la Biblia realmente, que están muy mal traducidos, pues fueron sacados de diferentes fuentes, Mishneh Torah, o sea, también se les nombra así, pero los nombres verdaderos, de los verdaderos nombres, son los que les estoy diciendo, o sea, sí, obviamente que hay un éxodo en eso, pero realmente el verdadero nombre no es éxodo, es nombres. Ese es el nombre que tiene y el resto son alusiones a temas, a temáticas. Obviamente que estos nombres que se les pusieron también tienen que ver con algo, ¿no?
obviamente. Entonces, estamos terminando el segundo libro de la Torá, que tiene relación con nombres, con Shmot, y em, también hay otra cosa que sucede en esta porción, que se lee una parte especial que se llama Shabbat Pará. Mi hijo me dijo, Shabbat Pará significa vaca, porque se lee la parte de lo que es el sacrificio de la vaca roja. Ya les voy a explicar. Y mi hijo me dice, ¿cómo sabemos que Purim está cerca? Porque hasta los Shabbat se disfrazan, porque uno se disfraza de Shekalim, otro de vaca. A mí me encantó, lo encuentro muy lindo. Está bien, ese es un chiste para los judíos, que entienden. Ok, bien. Entonces, vamos a explicar un poquitito algunas cosas. También hay otra cosa que es importante entenderse. Hay algunos lugares de la Torah donde se van a leer dos porciones juntas. Hoy se van a leer dos porciones juntas, que es Vayaquel y Pekudei. Todos estos órdenes se van haciendo a medida de cuántos Shabbatot libres hay en el año. Por ejemplo, ahora hay dos Shabbatot que van a ser, ¿cómo se llama?, utilizados por Pesaj, porque en 3 semanas más aproximadamente viene Pesaj, y Pesaj este año va a caer en Shabbat. Entonces, en vez de leer la porción que corresponde a Shabbat, se va a leer la de Pesaj. Otra también tiene que ver con el año bisiesto. A diferencia del mes gregoriano, en Israel el año bisiesto es un mes bisiesto, es un mes entero que se agrega. Entonces eso son 4 Shabbat más. Entonces, este año no es bisiesto, también hay 2 Shabbatot que caen en Pesaj. Entonces, cuando pasa eso, para que la porción de la Torah termine correctamente en tiempo de Sukkot, que son 6 meses más, se lee como les estoy diciendo, se lee así. Se van leyendo algunas porciones. Y hay hartas porciones que son posibles de unir o no unir. Y esta, por ejemplo, es una de ellas que son unibles, entonces se unen. Pero aquí hay una pregunta más. Hay una pregunta, bueno, ya con eso ya se explica que porque hay veces que se llama Vayaquel Pecudel, o solamente Vayaquel Pecudei, o solamente Vayaquel, o solamente Pecudei. O Ajaremot Kedoshim, también. Hay varias, sí. Hay varias. No me acuerdo todas de memoria, pero hay varias. Bien, entonces vamos con los primeros palos. Vamos con los primeros garrotes. Así que vamos poniéndonos los guantes de box, las máscaras y vamos ahí a ponerle los golpes. ¿Qué es lo importante de esta porción de la Torah? Lo importante de esta porción de la Torah, primero, vamos a la parte así más mística, más cabalística, que a la gente le encanta. Y voy a tirar un par de palos también, para variar. Ahora tienen que meditar en la Hey, porque meditan en la Hey y se les va a arreglar el mundo. Pero si quieren una Hey especial, pídanmela, yo se las vendo. Ah, aquí está, Deutero, segunda ley. Ya, está bien. Muchas gracias, Eduardo. Segunda ley. Es como Mishnah, sí. Mishnah. Bien, entonces tienen que meditar en la Hey y mediten bien. No, en este caso sería así como la Bet, porque sería Shemot. ¿Y cuál sería el nombre sagrado que corresponde al libro para que mediten y se le acaben los problemas inmediatamente? Yo trato de ser un poquito irónico porque yo sé que muchos se ríen, y yo me río de mis tonteras. Por ejemplo, llame ahora, llame ya. ¿Cuántas veces caí en los llame ahora, llame ya? Llame ahora, llame ya. Y solo por este momento usted va a tener un
set de cuchillos irrompibles. Eran cuchillos normales. Uno paga 5 veces más, pero es lo mismo. Siempre hay una persona que va a querer hacer un llame ahora, llame ya, de cualquier cosa, incluso de la Kabbalah, que es algo santo, algo hermoso, algo espiritual. Y va a venir y te va a decir, y yo ahora les voy a enseñar los pases secretos para poder eliminar los problemas. Pero oiga, si todavía tengo problemas, no hiciste bien los pases secretos. Te voy a dar otros para que hagas bien. Al final siempre te están embolinando la partida con pases secretos y con pases secretos. Yo no digo que las secuencias sean falsas, no, son verdaderas, pero tienen un contexto y ese contexto no puede salirse de contexto y lo sacan de contexto. La mayoría de los maestros que me ha tocado ver sacan de contexto absolutamente ¿cómo se llama? Las meditaciones y eso. Así que, ojo, bien. Entonces, vaya que él empieza con el Shabbat. Interesante, vamos a ver si es que, dice, dice sí, Moshe, dice, vaya que el Moshe es con Adat Ben Israel, ויאמר עליהם, אלה הדברים ציווה השם לעשות. Vaya que él dice, es interesante, dice acá, fíjese una cosa, esta sola, vaya que él dice, y reunió a toda la comunidad y le dijo, estas son las cosas que Hashem ordenó eh, hacer, que 6 días se haga trabajo y el séptimo día será sagrado para ustedes. Interesantísimo y lindo, vamos a hablar de Shabbat. El Shabbat reposó, perdón, el Shabbat, reposo absoluto en honor a Hashem, quien hiciese algún trabajo será condenado a muerte, vamos a explicar. Y no encienda fuego, perdón, no encienda fuego en ninguna de sus viviendas en el día de Shabbat. Aquí hay una pregunta que me encantó, que la leí en un artículo que tenía de Rabari Ari Kaplan, no, Aricón. Esta porción dice así, pregunta, dice, ¿por qué dice acá, ningún trabajo debes hacer, no enciendas fuego? Hay 613 reglas, leyes en Shabbat. 613. ¿Qué tiene que ver separar fuego de todas las otras reglas? Dice, cumple Shabbat, no encienda fuego. ¿Por qué no dijo, cumple Shabbat, no cargues de reshut a reshut? O que diga, cumple Shabbat, eh, que me ayuda con otra alajá de Shabbat rara. No cocines. Bueno, cocinar empieza con encender fuego. Ok. No construyas. No levantes ningún muro en Shabbat, es más que Bepatish. O que diga, no selecciones. No hagas forer. No, no, no prendas fuego. Como que si en el fuego hubiese algo que debería ser separado de todas las mitzvot.
para poder analizarla de una manera especial. ¿Se entendió la pregunta? Espero que sí, si no, no importa. Igual cuento chistes durante la clase. Entonces, acá hay algo interesante. Vamos con otra pregunta. ¿No leímos hace poco Cuida Shabbat? ¿Por qué de nuevo Cuida Shabbat? 4 veces antes ya nos han dicho que cuide Shabbat. ¿Otra vez? ¿De nuevo? Y va a seguir. Así. 6 días trabajarás y el sexto saldrás libre. No, 6 días trabajarás y el séptimo Shabbat. Hay algunos, como yo, que cuando estaba recién empezando pensaba que Shabbat venía de la palabra Sheva, séptimo, Shabbat, Sheva, pero no, Shabbat viene de sentarse, la Shev, la Shevet. La Shevet significa sentarse. Shabbat es descanso, asentamiento. O en otras palabras, es el día de descanso. Shabbat es el día de descanso, de asentarse, de sentarse. ¿Hashem descansó? ¿Hashem descansó? ¿Qué significa? ¿Hashem se cansa? ¿Hashem se cansa? ¿Llega el momento de Shabbat y Hashem descansó? ¿Descansó de qué? Si Hashem es perfecto, no se cansa. Si se llegara a cansar, estaríamos pensando que Hashem es un ser humano. Y quien piense que Dios es un ser humano es un idólatra. Sí, así es. Entonces, entendemos. Hashem se supone que descansó tal cual como dice Génesis, Bereshit, en un comienzo. Génesis, Bereshit, en un comienzo. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a buscar la raíz de esto. Se supone que el primer día, lo leemos, es impresionante, llega a dar escalofríos cuando uno lee. Bueno, al que le gusta, porque al que no le gusta es lo más aburrido, pero al que le gusta esto es ya. Vamos a leer el principio de nuevo de medio panorama. Bereshit. Bereshit bara Elohim. Esta Shema en Betaretz. Dice, Bereshit bara Elohim. Dice, en un comienzo creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba Tohu Vabohu. Se podría decir todo revuelta, pero Tohu Vabohu, Tohu Vabohu. Bueno, hay muchas cosas interesantes que aprendí de mi Rav Shaket, que en algún momento en Bereshit lo vamos a volver a ver. Ahora no, ahora quiero ver eso. וחושך על פני, וחושך al פני תהום, ok, listo. Aquí dice, ok, entonces dice que creó el cielo y la tierra. O sea, antes de eso, ¿que había? Nada, no, nada no puede haber, porque nada significa nada. ¿Qué es lo que había? Estaba todo, absolutamente todo. ¿En qué? En una forma potencial. En Hashem todavía no había hecho su contracción. Estamos hablando de Kabbalah, estamos hablando directamente de Kabbalah. O sea, estamos hablando de el Ein Sof, del mundo infinito. Bien, entonces dice, ese mundo, ese mundo infinito generó una contracción. Se llama Tzimtzum, generó una contracción. Algunos piensan que Tzimtzum es una explosión. No, 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 es una contracción. Se contrajo. Si nosotros vamos a la parte científica, vamos a la parte científica. Si algo infinito se contrae en un punto, da lo mismo, va a seguir siendo infinito. ¿Por qué? Porque infinito es infinito y no siquiera tiene un punto, porque decir que se contrajo en la mitad significa que hay una mitad del infinito. Infinito no puede tener una mitad. Entonces, finalmente, una de las cosas en donde
se genera esta nueva realidad es Yesh Me'ain. Yesh Me'ain significa hay de donde no hay. O sea, ¿qué es lo que hace Hashem? Hashem lo que hace es generar una contracción, limitación, y esa limitación va a generar una realidad adentro. ¿Cuál es la razón? De que si es que esta relación, esta realidad no existiese de esta manera, Hashem no sería perfecto. O sea, es tan perfecto que también tiene imperfección sin que sea parte de él. Creó la imperfección que somos parte de nosotros y no sería parte de él. O sea, todos somos Dios, pero la imperfección realmente es una decisión nuestra, producto del libre albedrío. Y eso es lo interesante. Nosotros podemos ser perfectos, pero decidimos, producto de nuestras decisiones, no serlo. Entonces, cuando nosotros cometemos pecados, cuando transgredimos en ciertas cosas, cuando no somos capaces de cumplir o no podemos esto, lo que estamos haciendo es separándonos de esta luz. Al separarnos de esta luz, sentimos carencia. Al sentir carencia, sentimos falta. Al sentir falta se crea la imperfección. Y esta imperfección obviamente se va a crear como una realidad que finalmente es ilusoria. ¿Cómo podemos explicar y hacer entender que esta realidad realmente es una realidad ilusoria? Si nosotros, por ejemplo, estamos en una... eh, ok, si nosotros agarramos una mesa y nos vamos a la mesa, una mesa donde tengo mi computador, y nos vamos a un nivel microscópico, vamos a ver quizá bichos, gérmenes que andan en la mesa, etcétera, etcétera. Si bajamos un poquito más, nanoscópico, y así vamos bajando hasta telescópico, vamos a empezar a ver átomos. La mesa son átomos. Los átomos son 99% vacío. Esto no lo digo yo, no lo dice la Kabbalah, no, lo dice la ciencia. ¿Y de qué se compone un átomo que es 99% vacío? De electrones que están girando alrededor de su núcleo. Para entender cuánto porcentaje de vacío hay en un electrón, en un átomo, si nosotros tomamos el núcleo del átomo y lo hacemos de 1 centímetro de diámetro, los electrones estarían girando a 1 kilómetro de distancia. Ese es el vacío que tiene un átomo. Para que lo tengan claro, obviamente que en algo que es imperceptible al ojo humano, no vamos a poder decir que realmente eso es verdad. Pero entonces, ¿por qué vemos materia si es puro vacío? Porque se llama sensación de espacio ocupado. ¿Qué significa sensación de espacio ocupado? Es una ilusión que que a nuestra vista se genera, pero no solo a nuestra vista, también a nuestro tacto. Por ejemplo, tenemos un aspa de ventilador. Si nosotros tenemos estos ventiladores que están en el techo y vemos que empieza a girar, nosotros vemos el aspa que está girando y que va a tirar un vientecito muy agradable. Acá en Israel se usa mucho. Tenemos estas aspas que van girando y van generando un viento que va refrescando el ambiente. Nosotros vemos las aspas. Ahora, si nosotros le aplicamos más potencia, y ya para los que empiezan a pensar que se va a salir el aspa, no es la idea. La idea es aprender un mensaje. Por favor, no vengan se va a salir el techo, que la resistencia, que la estructura metálica. No es necesario que me vengan con, eh, con ese tipo de cosas. Empieza a girar más rápido esta aspa. Se va a volar el tipo de abajo, lo va a succionar. No, tampoco. Entonces empieza a girar esto, más rápido, más rápido, más rápido, y empieza muy rápido.
se va a volar el departamento. Entonces, esta aspa, ahora, cada vez mientras más rápido gira, más opaco se va a volver el círculo, ¿cierto? Ahora, yo voy a ser capaz de poner el dedo, ¿no? Porque el dedo, la aspa esta me la puede cortar. Pero imagínense que gire a tal nivel de que siempre está ahí, entonces ni siquiera ya es como para poner el dedo, o sea, es tan rápido y vertiginoso el girar que siempre va a haber algo que está apoyando. Imagínense un enjambre de electrones que está girando así, pero un enjambre. Y eso está generando lo que finalmente es una molécula, y que lo que es una molécula finalmente, la contextura de esta materia. Pero la materia, la contextura de la materia es 99% espacio vacío. Así de simple, 99% espacio vacío. O sea, en otras palabras, si nosotros detenemos el flujo de electrones, solamente van a quedar los átomos. ¿Y qué pasa perdón, en los núcleos? ¿Y qué pasa dentro de los núcleos? Los núcleos pasa exactamente lo mismo. Es otro juego de vacíos. O sea, finalmente, no es un 99% vacío, es puro, pura sensación de espacio ocupado. Vamos de nuevo. Si alguien tuviese la capacidad de poder detener el flujo de electrones, detener los electrones, detenerlos, esto desaparecería. Esta realidad desaparecería. ¿Y qué va a haber más universos? No, porque los universos también es otra realidad. Según la Cábala, un fotón revela luz que ya está ahí. Así de simple. Un fotón no es que sea una partícula de luz independiente, no, un fotón no es una partícula de luz, sino es un gatillador de la luz que ya está ahí. O sea que la luz está. ¿Y qué es lo que hace? Que la luz no viaja, viaja la capacidad de revelarse en ese punto, nada más, pero la luz está detenida. Cuando le dije eso a un físico casi me aniquila, pero bueno, esa es la teoría de la Cábala. La Cábala dice que la luz no viaja, la luz está quieta. Y por eso es que a velocidad de la luz no hay movimiento en el espacio, pero la revelación en sí, sí hay. En la revelación hay una revelación de luz, pero lo que está pasando adentro está quieto. Bueno, son ideas. Espero que alguna vez, tanto como Shabtai Donolo, un cabalista, eh, en el Sefer Yetzirah escribió hace, hace como 1000 años atrás, no estoy seguro, creo que son 1000 años atrás, entre 700 y 1000 años atrás, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero Rabbi Shabtai Donolo escribió que el sol era verde y, no, perdón, eso está en el Talmud, que el sol es verde, está en el Talmud. Y finalmente los científicos llegaron a que el color verdadero del sol era verde por los grados Kelvin que emitía, y eso sí que no tengo idea cómo llegaron, pero llegaron a que la temperatura era verde. Y Shabtai Donolo explicó técnicamente cuáles eran las composiciones de Júpiter. Por eso es Shabtai, Saturno, las composiciones de Saturno. Imagínense. Y cómo, entendiendo la palabra, entendiendo los textos, y finalmente la ciencia dijo lo contrario, y finalmente dijo, Shabtai Donolo tenía razón. No dijo así, o sea, no dijo que nosotros reconocemos que Shabtai Donolo lo dijo esto antes. No, no lo van a decir. Lo descubrieron y ahora se dieron cuenta que Shabtai Donolo también había dicho lo mismo antes. Como por ejemplo Michio Kaku con la teoría de los superstrings. Es algo que la Kabbalah lo explica constantemente. Finalmente ahora Michio Kaku, un científico, está vivo, está en japonés si no me equivoco. El nombre, Michio Kaku, me imagino que es japonés. Explica la teoría de los superstrings y se hizo famoso por la teoría de los superstrings, que son eso, que las realidades se van mezclando en una realidad y finalmente se genera esta realidad.
Entonces, bueno, y eso es lo mismo que dice la Kabbalah, que es Zeir Anpin, realmente el sagrado Zeir Anpin se va a revelar en Malhut, en Malchus, se va a revelar de una manera unida, sí, tal cual. Bien, entonces continuando con lo que quiero explicar. Tenemos entonces em, este concepto del fuego. Dice, y el fuego dice, no encenderás fuego en ninguna de tus viviendas. Ok, entendemos. ¿Cuál es la melajá? Que primero, ¿qué significa hacer una melajá? Un trabajo. Esto lo voy a explicar para mis queridos amigos no ágidas, para que tengan claridad de, de ciertos puntos. Y para mis queridos amigos Yehudim, mis queridos amigos Yehudine, Yehudim, también voy a explicarlo. No harás ningún melajá, se traduce como trabajo. Trabajo no tiene que ver con algo que me genere esfuerzo. Por ejemplo, hay una melajá, que es como empieza incluso el Masejet Shabbat, que tiene que ver con las otzaot. ¿Qué son las otzaot? Las otzaot son la capacidad de sacar una cosa de un recinto a otro recinto. Por ejemplo, dentro de tu casa puedes cargar todo lo que quieras, siempre y cuando no tenga la capacidad de ser mukse. Pero cuando tú sacas algo, tiene que haber ciertas reglas para que puedas sacar algo. Por ejemplo, quieres llevar tu libro de rezos a la sinagoga, tiene que haber algo que se llama Eruv. Un Eruv es una capacidad de generar un recinto en donde todos pueden cargar porque ese recinto tiene ciertas características que se pueden unificar. Por ejemplo, en Tiberia hay un Eruv y en muchas ciudades hay Eruv, entonces uno puede bajar con ciertas cosas, con la toalla para ir a la mikve, o la mikve es el baño espiritual, o bajar con el libro para ir a la sinagoga, etcétera, etcétera. De lo contrario, uno debería preparar las cosas dejándolas en la sinagoga. Uno dice, no voy a entrar en el detalle por qué hay estas otzaot para estas salidas, pero bueno, sí puedo entrar en detalle. Todas estas cosas, por ejemplo, estas leyes vienen de la prohibición para los judíos de construir el templo en Shabbat. Entonces, Hashem dio una orden y dice, en Shabbat no solo vas a descansar, sino también vas a dejar de construir el templo. Porque va a venir un judío y dice, pero para mí esto no es un descanso. Hashem, qué más lindo que es construir el templo. Para mí esto es un placer. De esta manera está descansando mi alma, porque yo sé que te voy a servir de mejor manera. Entonces Hashem da la orden y dice, ningún trabajo vas a hacer. Entonces, bueno, ¿qué significa ningún trabajo? Ningún trabajo que se asemeje a la construcción del templo. Y existen 39 trabajos, 40 menos uno, trabajos que tú tienes prohibido hacer, esos y sus derivados. Entonces, no vas a plantar. ¿Por qué? Porque de plantar se empieza a generar la semilla que finalmente va a sacar el lino para terminar haciendo las telas que van a... No vas a plantar. Tampoco vas a regar, porque regar también es... No vas a cosechar. ¿Por qué? Porque cosechar también por el otro lado, no vas a teñir, porque teñir se tiñe las pieles para generar los pieles que van y así sucesivamente. No vas a cargar materiales ni vas a sacar de un recinto a otro, porque finalmente lo que vas a hacer es empezar a cargar los materiales, porque no vas a querer trabajar, pero sí los vas a querer apilar para cuando justo empieces va a empezar a trabajar. Tampoco vas a seleccionar, tampoco puedes reunir. Muchísimas, son 39. Entonces vienen los no ágidas y dicen, ¿puedo yo cumplir Shabbat no cumpliendo todas estas leyes? Dice, la verdad es que eso no te compete. ¿Por qué? Porque los judíos fueron los que crearon y construyeron el Mishkan. Y cuando un no judío intenta
primero, decidir ser judío de la noche a la mañana, sin ningún tipo de conversión, sin ningún tipo de estudio, sin ningún tipo de examen, y decide cumplir las melajot, o sea, decide cumplir Shabbat con las melajot, sin hacer estos trabajos, hay un problema bastante grande a nivel de halajá, y está prohibido. Conmemorar Shabbat, bienvenido. Conmemorar Shabbat, bienvenido. ¿Qué significa conmemorar Shabbat? Todo lo que tiene que ver con una celebración rica, por ejemplo, que puede cocinar en Shabbat también y hacer una cena rica, espectacular, no hay ningún problema. El alma está descansando. Incluso de un no judío que se acerca a Shabbat y descansa en su manera y con lo que le corresponde, va a descansar. De otra manera, no va a descansar. No va a descansar. Entonces, que decidas leer, que decidas salir con la familia, que decidas tomarse ese momento, no para andarse pegado en el celular todo el día, pegado, aunque sea un momento de conversación, un momento de estar con la familia, de generar unidad, incluso hacer una cena rica, obvio que sí, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuál es el punto? Antes de que empezara todo esto, el Bayere, Boker, y fue tarde, y fue mañana, y creó los cielos y la tierra, había mundo infinito, ¿cierto? O sea que había Shabbat antes. Había Shabbat, porque estaba todo en un estado potencial, de ahí empieza a crear. 6 días se demora la creación en crearse, y el séptimo día, cuando ya está esta creación creada, esta creación limitada, esta limitación, nuevamente en esta nueva realidad le genera la infusión de mundo infinito. Sí, eso es lo lindo. Entonces llega ahí a Hashem y le mete esta infusión de mundo infinito, y por eso dice Shabbat, porque ahora en este marco completamente físico, si tú lo santificas, vas a recibir la infusión del mundo infinito. Ustedes saben, luego de eso, luego de eso, ¿qué es lo que viene a continuación? ¿Qué viene a continuación? Después de este mundo infinito, la creación del fuego. La primera cosa que se crea es el fuego. De ahí el Abdalá se hace con fuego. Abdalá, si cuando sale Shabbat se hace una ceremonia con una vela, con hartas mechas que se juntan. Porque viene de esta unidad del fuego. Y el fuego genera la separación entre lo santo y lo no es mundano, terrenal, lo mundano, sí. Mundano, pero no en el aspecto feo, sino en el aspecto mundano del trabajo diario. Y para eso se usa una vela que se apaga con vino. Todo esto tiene mucho secreto, por supuesto, pero el concepto de la vela tiene alusión al primer fuego que fue creado después de terminar el primer Shabbat. Entonces, lo que te está diciendo acá tiene que ver ahora con el Talmud. El Talmud dice, no me acuerdo en qué masejet, lo voy a buscar, creo que lo tengo por acá. No, a ver, el tiro. Shabbat, ahí está, Talmud Shabbat, Kuf Yudhet, 118b. Dice, sí, Rabbi Yohanan dijo en nombre de Rabbi Shimon Bar Yochai que si todos los Yehudim observaran solo 2 Shabbatot correctamente, la redención llegaría. ¿Y qué dice
en el Talmud Yerushalmi, pero este en Ta'anit, no en Shabbat, en Ta'anit. Dice así, si todos los judíos observaran solo una vez un Shabbat correctamente, Mesías ben David, el hijo de David, llegaría. ¿Qué tiene que ver? Uno dice dos y el otro dice uno. Dice sí, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el primer Shabbat tiene que ver con el Shabbat del infinito. Y luego de eso vienen 6 días que y se va ahora a generar esta infusión de santidad. Y el siguiente Shabbat aparecería Mesías. Entonces, sí se tienen que cumplir dos, pero para que se cumpla dos se tiene que cumplir este primero, que es el Shabbat que está correspondiente antes de la creación, este mundo completamente único. Entonces, la alusión al fuego tiene que ver con esta fuerza. Un no judío no tiene la obligación de hacer esto y puede encender fuego, puede cocinar y puede hacer todo. Un judío no, un judío tiene prohibido encender fuego, prohibido movilizarse en auto, tiene prohibido hacer melajot. Y cada vez que las hace, lo único que hace es separarse de esta luz que está esperando para entrar, nada más. O sea, un judío cuando cumple estas 39 melajot, cuando no es capaz de cumplir estas 39 melajot, lo que hace es separarse de la luz que le corresponde. Obviamente que el quien no lo ha vivido no se le puede explicar cuál es el beneficio, pero quien lo ha vivido y quien ya queda dentro, porque obviamente es algo tremendamente fuerte, tremendamente hermoso. Ahora, si un judío puede decir, no, pero es que yo también quiero, porque normalmente cuando dicen que no, se vuelven locos creyendo que la manera es tratando de convencer al rabino para que le diga que sí. No tiene nada que ver. Esto es como, yo personalmente soy judío, soy Israel, no soy Cohen. Y yo veo que los Kohanim tienen un gran nivel espiritual y una gran misión. Yo no ando diciendo, yo quiero ser Cohen, yo quiero ser Cohen, yo quiero ser Leví. No, cada uno tiene su propia parte en el mundo y hay un orden y este orden es ese punto. Yo no quiero ser lo que otro es, yo quiero ser lo mejor de mí. Yo nací Israel, eso quiero ser, así de simple. Cada persona debe entender eso, debe entenderlo eso. Bien, entonces ahora, cuando nosotros estamos hablando de este Shabbat, luego de eso viene y te dice, construye el Mishkan. Fíjese que tiene la misma temática. ¿Qué es lo que es el Mishkan? El Mishkan viene y que te dice, trae materiales. ¿Qué son los materiales? Cosas materiales. Y que dice, cuando tú construyas eso, yo habitaré dentro de ustedes. No dentro del Mishkan, dice, dentro de ellos, dentro de Am Israel. O sea, de alguna manera está construyendo este santuario. Y Hashem dice, ahora, cuando tú me construyes este santuario con estas reglas, yo voy a poder hacer vivir, morar mi Shejinah en ustedes. De nuevo lo mismo. Limita. Es interesante porque incluso acá, incluso en esta porción, dice Moshe, una de las preguntas que le hace a Hashem es, ¿qué me estás diciendo? ¿Un ser infinito va a limitarse y va a poder morar en nosotros? ¿Qué me estás diciendo? No lo entiendo, Hashem. Dice, te equivocas. Me limitaré 20 codos al norte, 20 codos al sur y 8 codos al oeste. Algo así. Se lo voy a, ¿cómo se llama? Dice Moshe, dice, no es como tú piensas, sino 20 tablas al norte, tablas, dice. 20 tablas al sur y 8 al oeste. Muy bien. Y yo descenderé y contraeré mi divinidad. Y ahí es lo que va a hacer la Shejina. O sea, en otras palabras, sí va a haber una contracción de esta luz infinita que no puede ser, se contrae y puede morar.
Ahora dice, nosotros construimos este santuario y va a morar dentro de nosotros. Así de simple. Cuando nosotros estamos conectados con toda esta tremenda fuerza de luz, estamos entendiendo que nosotros tenemos que hacer cosas y que estas cosas no son eh, cosas tomadas de la cabeza, sino cuando nosotros entendemos que cada ley que somos ordenados a cumplir, ya sea para judíos o para no judíos son bastantes, no crean que son solo 7 preceptos. Los 7 preceptos tienen una gran, son 7 ideas. Incluso les podría decir que hay un midrash que dice que Noah cumplía Shabbat, no cumplía, conmemoraba Shabbat. Me gusta más la palabra conmemorar para separar del concepto de las melajot, que va directamente relacionado a los judíos. ¿Ok? Las melajot son lo que va directamente relacionado a los judíos. No cargar, no encender fuego, etcétera, etcétera, etcétera. No andar auto, por ejemplo, no andar en auto tiene cualquier cantidad de melajot. Encender el motor del auto es una melajá. Cada vez que estoy, ¿cómo se llama?, acelerando, es avivar el fuego, que también es lo mismo, que es parte de esta melajá. Melajá, trabajo. Cocinar, etcétera, etcétera. Out. Ya lo hemos visto. Bien, entonces, eh, cuando estamos en este concepto de Shabbat y luego ahora lo vamos a llevar al Mishkan, también dice lo mismo, dice, construye esto y cuando esté listo, Shabbat. Ahora va a venir un Shabbat. ¿Por qué? Porque yo voy a poder morar dentro de ustedes. Es otro tipo de Shabbat. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que se inauguró el Mishkan? El 1 de Nisan. Queda muy poco, queda una semana y media. El 1 de Nisan, Rosh Chodesh y Nisan, Aries, se inauguró el Mishkan. 5 días antes, Moshe Rabbeinu, perdón, 7 días antes, porque estamos hablando de 30, sí, el 25 de Adar, Moshe Rabbeinu comenzó con los sacrificios, enseñarle a los Kohanim cómo eran los sacrificios. Pero Moshe Rabbeinu no usaba la ropa de los Kohanim, sino usaba una túnica blanca. Pero así empezó a mostrarle a los Kohanim los sacrificios. O sea, los sacrificios empezaron 5 días antes. Órdenes de Hashem. Órdenes de Hashem. Finalmente, después de eso, Aarón terminó siendo parte de esto. Hay tantas cosas que podemos hablar, tantas cosas. Sin embargo, lo que quería era tocar este punto fundamental, que es la capacidad de poder conectarnos con un poquito de esencia del mundo infinito. Y la forma de conectarnos con este mundo infinito tiene que ver con ordenarnos un poco en lo que Hashem nos está pidiendo que hagamos. No hagamos más, por favor, no nos hagamos, no nos hagamos los que no somos, porque de esa manera vamos a creer que vamos a agradar a Hashem. Cada persona debe hacer exactamente lo que es. Si alguien está en un proceso de conversión, que estudie para conversión. ¿Está bien? Si alguien no está en proceso de conversión, no está aceptado en ninguna sinagoga, no estudie para conversión. No estudie. Ojo que si una sinagoga se dice judía y no cumple con las melajot, o sea, si usan micrófono en Shabbat, si prenden y apagan luces, si llega el rabino llega en auto, etcétera, etcétera, o si no tiene ninguna seriedad, es muy difícil que se pueda lograr tener una chispa de esta santidad. Es muy difícil porque esta santidad que estamos hablando requiere una limitación, tal cual como nosotros usamos el templo para limitar, también Shabbat necesita limitarse en ciertas cosas que son mundanas para poder recibir esta luz. Una persona que decide cómo se llama, cumplir Shabbat de una manera correcta, debe tener una asesoría de un rab. Debe tener una asesoría de un rab, porque muchas veces, incluso un judío, comete muchos errores pensando que esto solamente es algo que
se puede leer en el Masejet Shabbat o se puede leer en el Humash. Ah, ¿por qué digo Humash y no digo Torah? Muchas personas me dicen, quiero comprarme una Torah. Dicen, no, Torah es la forma que el libro está escrito en forma de pergamino. Torah. Cuando uno habla de Torah, habla del contenido, pero también habla de la forma en pergamino, donde es un pergamino de cuero, en donde se escribe con una tinta negra especial. Eso es una Torah. Cuando se llama la misma Torah escrita en forma de libro, que hay muchos, ya sea en traducción o no traducción, se llama Humash, que viene de Hamesh, que viene de Pentateuco. O sea, si alguien quiere utilizar el nombre correcto, diga Humash. ¿A qué? Al libro en forma de libro, a la Torah en forma de libro. Ahora, si además de eso, en este libro están puestos los profetas y todos los escritos santos como los salmos, el cantar de los cantares, el Coelet, proverbios, etcétera, etcétera, ahí va a cambiar de nombre, ya no se va a llamar Humash, sino se va a llamar Tanaj. ¿Qué significa Tanaj? Tanaj son los escritos santos, que son Torah, Taf, Nun, Nevi'im significa profetas, y Ktvot. Ketvot son los escritos, que son todas estas otras eh, formas. Tanaj. Alguien me preguntó si uno judío puede leer el Tanaj. Estudiar el Tanaj, leerlo, no hay problema. No hay ningún problema de que el Tanaj sea leído. Ninguno. Ahora, la profundidad de cada cosa va a depender de su compromiso. Y no hay ningún problema que lo lea y que pueda entender. Y si hay preguntas, que le pregunte a un rab. Que le pregunte a un rab o una persona, un talmid jajam. Un rab o un talmid jajam. Que le pueda responder. Es importante que lo entiendan eso. Porque, bien, entonces, cuando estamos en en esta cosa de cómo entender esta limitación, los no ágidas también tienen que aprender a limitarse para poder recibir su infusión. Y obviamente no como los judíos. Y quien quiere ser judío, que haga su trabajo, que busque una conversión. Muchos de los no ágidas y muchos de los no judíos se enamoran del judaísmo y todavía no lo conocen. Para poder realmente entender qué es esto de judaísmo, yo quiero decirles que primero tienen que desenamorarse, no es desenamorarse, romper este encantamiento enamorador que dice, ah, me encanta los judíos, me encantan los judíos, porque va a llegar un momento en que, claro, uno ve la escritura y todo es como idílico, pero vivir con tanto yugo hay que tener realmente fuerza. Por ejemplo, incluso en el estudio, una persona que dice, me encanta cómo estudian los estudiosos de la Torah. Tú no sabes lo difícil que es dedicarse a estudiar todos los días, sentarse a callar la cabeza y que está el computador enfrente y bueno, ya me voy al cole, me saco todo y empieza el cansancio y tienes que esforzarte y ahora es por mitzvah. Ya ni siquiera es porque cuando quiero estudio y cuando no quiero no estudio, por mitzvah. O sea, hay muchas cosas que realmente un no judío no ha pasado para que pueda darse cuenta de lo difícil que es ser judío. Por ende, ningún judío serio va a andar buscando adeptos. Va a dejar que un no judío que quiera ser judío busque su camino para que después no venga ese no judío y dice, en lo que me metí, y finalmente termine transgrediendo las leyes, andando en auto, cocinando en Shabbat, prendiendo. Imagínense cuántos judíos convertidos eh, que vienen a romper a romper las leyes. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, obviamente, si se hace un trabajo, se hace bien.
Si un no judío quiere convertirse, tiene que buscar un rabino serio, con sinagoga, no un rabino. Rabbi Itzhak, ¿usted hace conversiones? ¿Y cómo me enseña por internet y me da la prueba y me convierte? Eso no existe, ¿ah? Oye, alguien que alguna persona que le ofrezca algo así por internet, no existe, no existe. Un rabino o un profesor, puede enseñar clases de conversión, ni un problema, pero no tienen ni una validez si la persona no está involucrada 100% en una sinagoga que cumple. No tiene ni una validez, ni una. Y esto es así como, estoy hace 5 años tomando clases con Ravitzak y ahora ya estoy listo para la conversión. Bueno, estuviste en una sinagoga, te vinculaste con... no, pero Ravitzak me enseñó todo eso. No tienen nada. De hecho, incluso cuando pasa eso, el rabino te dice, bueno, mínimo 2, 3 años. Bueno, ¿y cuánto hubiese sido con las clases? Mínimo 2, 3 años. Porque hay una parte que uno sabe, pero hay una parte que es en la práctica. Y en la práctica no solo tienes que estar listo sabiendo todo, sino también debes tener la capacidad de poder aguantar la presión de estar todo el tiempo conectado con festividades, con Shabbat, con esto. O sea, desayuno en la cama, olvídate, flaco, olvídate, desayuno en la cama, levantar tempranito a rezar, después a comer algo, después. Primero a rezar, luego de eso ya empiezan las cosas, ya desayuno en la cama. Alguien que le gusta que le traigan el desayunito en la cama, levantarse, uno se levanta con leyes, con cualquier cosa, comer cualquier cosa, olvídate. Así de simple. En Chile, por ejemplo, nosotros teníamos una limitación porque nosotros tomamos leche kosher, Halab Israel. Y Halab Israel había muy poco en el tiempo que nosotros empezamos a cumplir con todo, con mi señora. También las carnes, uy, carísimo y todo eso, pero bueno, aquí no se trata de, bueno, no hay carne a mi cosa, entonces como carne no kosher, porque no, porque uno es judío ante todo, y si las leyes son antes que cualquier cosa, no había pan, no había pan. Entonces imagínense, una vez a la semana hacíamos pan en la casa. Nosotros cocinábamos pan en la casa, todo nuestro pan era nuestro. Hasta que empezó ya la panadería del líder ahí en Chile. Impresionante, eso era casi el jardín del Edén, Ganén. Imagínense. Bueno, mis queridos, les mando un abrazo. Ya estoy terminando. Eh, Se entiende el concepto de Shabbat, el fuego, lo separan porque tiene relación con este segundo Shabbat, con esta segunda realidad, con la realidad ya creada, con la forma de imbuir realmente la santidad al Hol, a lo mundano. Y nosotros eso es lo que tenemos que hacer, llevar la santidad a lo mundano. Le mando un gran abrazo, que tengan un Shabbat Shalom todos. Y bueno, estamos en contacto. Cariños a todos. Bye bye.